Bienvenidos nuevamente a Tú y Yo. Hoy debo decir que va a haber un programa desde la tripa, porque como algunos de ustedes saben, en días anteriores, Diosdado Cabello, primero Maduro y después Diosdado Cabello oficializó lo que Maduro había dicho, solicitaron que se me retirase la nacionalidad venezolana. No voy a tratar de fingir que no me afecta, no voy a tratar de hacerme el duro, no voy a tratar de decirles a ustedes y caerles a coba y decirles que esto me es indiferente. Por el contrario, de todas las cosas que me ha hecho la dictadura de Maduro y antes la dictadura de Chávez, probablemente esta es la que me ha ofendido más y la que me ha humillado más. Por más de 20 años he dirigido más de 60 marchas en contra de la dictadura. He escrito cientos de artículos de prensa, he publicado miles de entrevistas. He viajado a decenas de países participando en foros, en parlamentos, en instancias multilaterales, denunciando la dictadura de Chávez primero y de Maduro, aun cuando decir que Chávez era un dictador era visto como un acto de tremendismo o como un acto de exageración. Pero nosotros, desde hace más de 20 años, hemos denunciado que Venezuela iba en el camino a la desgracia a la que finalmente llegó. He sido encarcelado, estuve un año y medio, un poco menos de un año y medio preso en el Helicoide. He sido forzado a dejar mi país en dos oportunidades. Primero por una denuncia de traición a la patria en el año 2011 y después de haber estado preso incluso, porque me abrieron nuevas causas penales a partir del año 19. Quizás en 20 o 25 oportunidades he tenido que salir en medio de la noche de mi casa corriendo a enconcharme en otra casa de algún familiar, de algún amigo, dejar mi teléfono, dejar a mi familia con la angustia de no saber si esa era la oportunidad en donde nos iban a agarrar o no nos iban a agarrar. He recibido quizás miles de horas de televisión y de otros medios del Estado, de humillaciones, ofensas, mentiras. Algunas de esas campañas han permeado incluso a la oposición, que asume como ciertas cosas absurdas que no lo son y que vinieron de un laboratorio del chavismo. Es decir, mucha gente asume de nosotros que nosotros somos X o Y o Z y es consecuencia de un laboratorio porque mentiras dichas por 1000 veces se vuelven realidades para algunos venezolanos incluso con buena voluntad. Pero de todas esas cosas, la más irónica, la más estúpida y la más ofensiva es pretender negarme mi venezolanidad y mi nacionalidad venezolana. Digo irónica porque lo hacen precisamente aquellos que han entregado el país. Digo estúpida porque desde hace mucho tiempo a mí me quitaron el ejercicio de mi nacionalidad. Yo no puedo entrar al país porque me meten preso. A mí el SAIME no me otorga documentación venezolana desde hace casi una década. Mi pasaporte me lo quitaron cuando me llevaron preso y nunca más me lo dieron. Y mi cédula está vencida hace por lo menos 7 años o 6 años. Y es imposible de renovar porque en las bases de datos estoy, por supuesto, bloqueado. Y digo humillante porque negar la venezolanidad de alguien que ha luchado 20 años por su país es obviamente algo que saca la piedra y que genera una serie de emociones que hoy no quiero ocultar. Ahora bien, ¿quiénes son los que pretenden inconstitucionalmente quitarme la nacionalidad a mí, a Leopoldo, a otros dirigentes, a los que ya han nombrado y otros que nombrarán? Porque esto es el inicio de otra nueva forma de represión, que es una represión moral a quienes estamos fuera de Venezuela. ¿Quiénes son estos que lo están haciendo? Yo voy a dedicar el programa de hoy a decir o a enumerar algunas de las traiciones de Diosdado Cabello, de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez a la nación venezolana, la traición, la puñalada trapera que esta gente le dio a la nación venezolana y la forma como eso redujo el valor de Venezuela como país, redujo nuestra economía, destruyó negocios, destruyó vidas y forzó a 8 millones de personas a tener que dejar su país para no morir de hambre.
en la mayoría de los casos, que han sido migrantes económicos, y otros para no ir presos o para no ser torturados o no ser asesinados en el caso de los presos políticos. Con su permiso voy a agarrar algunas notas para empezar a enumerar lo que sí es traición a la patria que ha hecho el chavismo a Venezuela. Empecemos por hablar de la traición económica. Petrocaribe. Petrocaribe fue un esquema en el que Hugo Chávez regaló el petróleo a los venezolanos a cambio de favores políticos, principalmente de gobiernos insulares del Caribe, pero también de otros gobiernos más grandes como Argentina, etcétera, ¿no? Que por esquemas similares recibieron donación de un país que naturalmente es más pobre que ellos. Ya hemos dicho aquí que Chávez fue tan megalómano y tan delirante que llegó a regalar gasolina venezolana al Bronx en Nueva York, ciudad que es, por supuesto, 1000 veces más rica que Venezuela completa. Pues el delirio de Chávez llegó a tal nivel y la compra de influencia de Chávez llegó a tal nivel, el lobby, la utilización del petróleo venezolano para lobby político llegó a tal nivel que Chávez regaló dinero a Nueva York. Por Petrocaribe tenemos deudas impagadas de 14 países. Eso hace cerca de 5.000 millones de dólares por cobrar, buena parte de ello incobrable. Nunca se cobrará. ¿Quiénes son estos países y por qué? Bueno, porque cada vez que Hugo Chávez tenía una denuncia por violación de derechos humanos o se denunciaba, por ejemplo, cuando cerró RCTV y las decenas de estaciones radiales que cerró, o cada vez que Chávez se metía en un rollo diplomático, en una situación escabrosa diplomática, soltaba dinero a las islas del Caribe para poder ganar las elecciones dentro de la OEA, cuando reconocían la OEA, y para comprar votos en la ONU y para comprar voluntades y declaraciones, etc. ¿Ustedes creen que esas solidaridades de Granada, de San Vicente y Granadina, de las islas en general, de Haití, de Jamaica, hasta un punto de Trinidad y Tobago, hasta que se pelearon, pero también de Trinidad y Tobago, eran gratis? No, no eran gratis. Eso fue comprado con el dinero que le faltaba para comer a los niños venezolanos. Eso fue comprado con el dinero que no había para las escuelas de los venezolanos. Eso fue comprado para el ego y la satisfacción de la megalomanía de Hugo Chávez después de Maduro, que fue su canciller y que hizo todas estas operaciones con Chávez porque él las negociaba como canciller. Todo esto y todo el hambre posterior que trajeron estas acciones solo se hicieron para satisfacer el ego personal de estos personajes. Luego están los pagos que supuestamente se hicieron. O sea, estos 14 países tienen deudas impagadas con Venezuela, pero luego están los pagos que sí se hicieron, pero se hicieron dudosamente. Venezuela daba petróleo y gasolina y estos países devolvían caraotas, arroz, harina, maíz, en cantidades que nunca nadie supo, porque el Estado declaraba recibir 1000 y quizás recibía 100, porque dentro de ese esquema de corrupción y en esos esquemas de sobreprecio que hicieron ricos y millonarios a tantas y tantas personas del chavismo, les importó nada el hambre de quienes en lugar de recibir, ya bastante malo, 2 o 3 kilos de harina pan en una bolsa Clap, recibía 1 o 2. ¿Verdad, Alex Saab? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso, Nicolás Maduro, y de todos tus testaferros que tienes en la mafia de Cadivi? Si no es traición a la patria, si no es de poco venezolano y de poco humano, Diosdado Cabello, que a una familia venezolana, que una madre soltera venezolana con 3 hijos, no les llegue ni siquiera la bolsa Clap completa, porque tú y tus socios declararon que recibieron una comida que nunca recibieron, porque se quedaron con el dinero. Si eso no es traición a la patria, si enriquecerse y enriquecer a naciones extranjeras con el hambre literal, con el hambre, la desnutrición de los venezolanos, si eso no es traición, ¿qué es? Tú me vas a decir a mí, Diosdado, traidor a la patria, tú que hiciste pasar hambre a cientos de miles de niños en Venezuela, tú que te enriqueciste, tú que compraste gobiernos y voluntades en todo el Caribe y en todo el mundo, tú, Nicolás Maduro, que fuiste el canciller del horror de Hugo Chávez.
Allí la ironía de la nacionalidad. ¿Se acordarán ustedes de Pudreval? ¿Se acordarán ustedes de todo el escándalo con las importaciones de harina de maíz de México? ¿Se acuerdan ustedes la calidad del atún que venía y viene mezclado con proteína de soya, porque ni siquiera atún en lata le pueden dar a la gente? ¿Se acuerdan ustedes del café mezclado con caraotas negras que ni sabe a nada? Bueno, todo eso, señores, es corrupción. Corrupción transnacional y traición a la patria. Están los casos de Albaniza, Nicaragua, por ejemplo. Al pana de Nicaragua, igual o peor que ellos, les pagaron las campañas. Les pagaron las campañas, les pagaron la estabilización del país en momentos críticos, construyeron. En Nicaragua, Venezuela ha construido plazas, ha construido escuelas, ha contribuido con hospitales. Yo quiero, ojalá, y alguien que esté hoy con su telefonito en la mano, en una cama de hospital, mugrienta en Venezuela, entienda que mientras ustedes están allí, estos traidores, homicidas y torturadores, hacían hospitales en Nicaragua para ganar el favor de Daniel Ortega. Asimismo, Alba Petróleo en El Salvador, una cosa completamente utilizada con fines proselitistas, en donde se perdieron centenas de miles de barriles de petróleo, transferidos pues a los panas de El Salvador antes de que llegara Bukele. Está el escándalo de Petrocaribe Challenge en Haití, miles de millones dilapidados por funcionarios haitianos, algunos de esos millones provenientes de Venezuela. Nunca hubo una investigación, por supuesto. No, siempre fue ayudar, apoyar, respaldar la corrupción. Y por si fuera poco, condonaron deuda. No solamente no cobraron la deuda, sino que perdonaron deuda. Jamaica reportó, por ejemplo, que Venezuela le había condonado $3.000 millones en deuda. Yo quiero que ustedes sepan que con $3.000 millones bien utilizados, el problema del agua potable en Venezuela disminuye quizás un 60 o 70%. Quizás el problema de la luz, de la energía eléctrica en Venezuela, disminuya al 50%. Solo con lo que Maduro, siendo canciller, y Chávez condonó a Jamaica, que por obra de Jamaica lo sabemos, porque si fuera por obra de ellos, jamás nos hubiésemos enterado. $3.000 millones. Y por supuesto, llegando al plato fuerte, podemos hablar de Cuba. A Cuba se le regaló por cerca de 15 años entre 90.000 y 100.000 barriles de petróleo diarios. Eso sin contar el resto de ayuda bilateral, que fue gigantesca. A cambio de eso, Cuba nos mandó unos médicos que terminaron desertando porque porque el régimen es, en efecto, tan miserable, el régimen maravilloso de ese mar de felicidad es tan miserable, que ni siquiera a sus propios cubanos enviados, los propios médicos cubanos, pudieron mantener dentro del sistema. Terminaron desertando y Barrio Adentro terminó inexistente, como todo lo que hizo el chavismo, agua y sal. Con 90.000 o 100.000 barriles de petróleo diarios se mantiene un país pequeño en el Caribe. Venezuela mantuvo a Cuba por cerca de 15 años y le dio oxígeno a la dictadura cubana a costa del hambre de los venezolanos. Pero no solo eso. Tú, Diosdado Cabello, que te formaste en el ejército, permitiste, como el traidor que eres, permitiste que la inteligencia cubana se infiltrara en todos los cuarteles de Venezuela. Tú permitiste que la inteligencia cubana se metiera en las notarías venezolanas. Tú permitiste que los militares cubanos le dieran órdenes a los militares venezolanos. Tú permitiste lo que jamás, ni en la peor pesadilla, el ejército venezolano pudo imaginar, que es que una isla pequeña, empobrecida, con un ejército comunista miserable como el de Cuba, tuviese en efecto una fuerza de ocupación en Venezuela. Entonces ahora te das golpes de pecho porque le pedimos cooperación internacional a los Estados Unidos. Reitero mi solicitud de cooperación militar a los Estados Unidos
para que los eche a ustedes y a los miles de cubanos, rusos, iraníes infiltrados que tienen en Venezuela, que los echen a patadas de Venezuela y los echen a patadas de la historia. Lo reitero con toda la moral y la fuerza de alguien que denunció todas estas cosas oportunamente y que por denunciar a lo largo de 20 años fue preso, fue exiliado, fue perseguido. Yo tengo moral para decirte a ti traidor. Tú no tienes moral para quitarme la nacionalidad venezolana a mí. Tú eres un traidor. Tú dejaste que una fuerza de ocupación de una isla miserable y empobrecida y oprimida como Cuba entrara a Venezuela. Yo jamás he hecho eso. Hoy pido ayuda al presidente Donald Trump y pido ayuda al secretario de Estado Marco Rubio para que esta pesadilla termine. No tenga duda, presidente Trump, no tenga duda, secretario Rubio, que los venezolanos, la enorme mayoría de los venezolanos, no solo apoyamos lo que ustedes están haciendo, sino que estamos impacientes por ver el día que el chavismo se termine. Y no tenga duda que ese día los venezolanos que apoyamos su gestión y que apoyamos lo que ustedes están haciendo en el Caribe, vamos a llenar las calles no solo de Venezuela, sino de todas partes del mundo, porque hoy nos ha tocado estar en todas las partes del mundo, celebrando y apoyando la ayuda de los Estados Unidos. No es primera vez en nuestra historia que nos ha correspondido pedir ayuda. La Plaza Oliari de Caracas precisamente lleva el nombre de uno de los comandantes de las fuerzas británicas, uno de los hombres más leales y que estuvo hasta el final de sus días con Simón Bolívar, que precisamente ayudó en la lucha de la independencia contra el entonces Imperio Español. A lo largo de nuestra historia, los Estados Unidos ha participado en Venezuela en diferentes oportunidades y tenemos una extraordinaria relación de amistad. Yo no recuerdo ningún momento en el que las inversiones de Estados Unidos en Venezuela tengan los números rojos que tienen las inversiones de los panas chavistas en el Caribe. Bajo la cooperación y bajo la inversión internacional de las empresas petroleras americanas, Venezuela vivió un salto cuántico hacia el futuro. El país endeudado que éramos en el año 1900, para el año 1970, era el país más rico de América Latina. Sí, con empresas americanas invirtiendo en petróleo venezolano. Sí, con capitales americanos desarrollando la industria petrolera venezolana. En ese tiempo, el bolívar llegó a ser la moneda más estable del continente después del dólar. Recibimos millones de personas, de inmigrantes, que llegaban a Venezuela en busca de oportunidades, precisamente porque de Venezuela nadie se iba. A Venezuela se quería ir. A Venezuela se quería ir a vivir. En esos años, Venezuela construyó red de carreteras, hospitales, escuelas públicas. En esos años, los venezolanos ganaron dignidad bajo la inversión, precisamente, de empresas americanas de petróleo. Que ustedes con su discurso barato, patriotero y asqueroso, irónico y mentiroso, nos vayan a arrinconar para no apoyar lo que en Venezuela ha dado desarrollo, ha dado democracia y ha dado libertad. Es algo que se lo clavarán a otro, pero a mí no. Reitero al presidente Donald Trump, do it. Presidente Donald Trump, do it. Todos los venezolanos estamos apoyando la libertad y todos los venezolanos estamos apoyando la iniciativa militar de Estados Unidos en el Caribe. La estimación de pérdidas solamente en regalos al Caribe por parte de Hugo Chávez y de Diosdado Cabello es de Diosdado Cabello, de Hugo Chávez y de Maduro, porque Maduro está como, a veces nos olvida que Maduro era precisamente el canciller de Chávez, es decir, el que negociaba estos acuerdos. Nada más en el Caribe, en regalos, se estima que podamos haber perdido $50.000 millones. Esos $50.000 millones es una cifra más o menos similar al máximo que nos podría prestar el Fondo Monetario en unas primeras de cambio, quizás 60.000, algo como eso. Es decir, nosotros malbaratamos y regalamos lo que ahora necesitamos para comer y para vivir. Ese es el padre de familia que ha sido tú, Diosdado. Ese es el padre de familia que ha sido Chávez. Ese es el padre de familia que ha sido Maduro.
Pero eso no es todo, porque hemos hablado del tema económico, hemos hablado de la infiltración de inteligencia cubana, pero chicos, no hemos hablado de la traición a los valores republicanos de los venezolanos, de nuestras alianzas naturales, de nuestra cultura. Mientras se peleaban con Colombia, mientras se peleaban con los vecinos, mientras quedaban aislados en la región, ustedes, que ahora no les gusta recordarlo, pero ustedes a través de Tarek El Aissami, el que terminó robándolos a ustedes, ustedes regalaron pasaportes a los terroristas sirios, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan de cuando fueron a regalarle la espada de Bolívar a Gaddafi? Un asesino comprobado que terminó como terminó y como puedes terminar tú, Nicolás Maduro. ¿Ustedes no se acuerdan de el cobijo que le dieron al terrorismo iraní, a los huidos sirios del régimen del Assad? ¿Ustedes no se acuerdan que convirtieron a Venezuela en un santuario para terroristas, que muchos de ellos están robando oro en el sur del país? Porque mucho indigenismo para la foto, pero ustedes asesinaron en el año 2019 a los capitanes Pemones, que se rebelaron contra ustedes precisamente por el ecocidio y la traición a la tierra venezolana que ustedes están cometiendo en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar. Ya hace 7 años o más fui a un evento de SOS Venezuela, esa extraordinaria ONG que precisamente monitorea por vía satelital la destrucción del Amazonas. Y la zona afectada era más grande que el país Bélgica. Es decir, en el Amazonas ustedes han destruido una porción superior a Bélgica, dándole precisamente minas ilegales, por supuesto, ecocidas, a los terroristas, a los militares de ustedes, a empresas rusas opacas, etc. El territorio ese sí, aborigen, de esos aborígenes que ustedes pintan los consulados y pintan las embajadas, etc. Bueno, ese territorio de los aborígenes, ustedes se lo han regalado a las mafias de oro que mantienen la estabilidad de su gobierno. Traidor yo, Diosdado, tú que juraste ser fiel al ejército venezolano y servir a los venezolanos, y le has entregado, chicos, la tierra de los indígenas, la tierra de los aborígenes, se las has entregado a capitales de las mafias internacionales que hoy sacan el oro impunemente de Venezuela. Yo, traidor, ¿con qué moral, Diosdado Cabello? No solo han sido traidores fuera de Venezuela, no solo han sido traidores en el sur de Venezuela, no, es que ustedes desde el día 1 empezaron a armar a la FARC y darle territorio a la FARC. A nuestro compañero Edwin, allá en Apure, un activista de Voluntad Popular, muy probablemente lo mataron las FARC, a quienes lo habían amenazado en diferentes oportunidades. Muchos de nuestros activistas en el sur del país, especialmente en Apure, en Barinas, en Táchira, han sido desplazados por las amenazas de la FARC. En el Táchira, territorios completos guardan silencio, porque este tema es imposible de hablar, ni siquiera para los cuerpos policiales y los cuerpos del ejército venezolano. En Apure, peor que eso. Como no hay ley, la ley es esa, de la FARC, las del secuestro, la de los grupos irregularmente armados de Colombia, que ustedes no solo admitieron en Venezuela, sino que le entregaron parte del territorio venezolano. Ustedes violaron la integridad territorial venezolana como nadie lo había hecho en la historia republicana del país. Nadie, ni las peores pesadillas venezolanas, se habían atrevido a entregar el territorio venezolano como ustedes lo han hecho. Entonces, ¿qué? Ahora que los Estados Unidos están a punto de bombardearles las pistas de aterrizaje de narcotráfico, entonces ahora sí, los más soberanistas. Ahora sí somos nosotros los traidores. Reitero,
mi apoyo a las operaciones de los Estados Unidos en Venezuela y espero que pronto le pongan fin a la pesadilla que has sido tú, Diosdado Cabello, para los venezolanos, que has sido tú, Nicolás Maduro, para los venezolanos. No es que nosotros esperamos que los venezolanos sean observadores de palo en todo este proceso. No es que nosotros esperamos que venga alguien a resolvernos el problema. No, es que yo quiero recordar que Venezuela es un país con 26 años de dictadura, en la que el pueblo nunca se ha callado. Después de 25 años de dictadura, el pueblo de Venezuela, todavía con todas las amenazas, bueno, cuando María Corina pasaba por un pueblo y se comía una empanada, cerraban el puesto de empanadas. Imagínate, ¿no? Con todas las amenazas, con todos los atropellos, etc. Hace un año el pueblo venezolano salió y votó 70% en contra de ustedes. ¿A ustedes no les da vergüenza que con todo el miedo y el terror que ustedes han infundido, todavía un pueblo tan noble como el venezolano les grite tan duro a la cara que los odia, que no los quiere ver allí? ¿A ustedes no les da pena? Este pueblo de Venezuela no ha esperado nunca que nadie lo salve. Venezuela ha marchado, Venezuela ha gritado, Venezuela ha hablado en los medios de comunicación, Venezuela ha hablado en las colas de los mercados, en las escuelas, en las familias. Venezuela ha gritado con fuerza que quiere su libertad. Y los venezolanos, como cualquier otro, tenemos derecho a ser apoyados, porque ustedes, la mayor traición de todas, han volcado la fuerza de las armas de la República en contra de sus ciudadanos. En consecuencia, ese pueblo desarmado, ese pueblo desamparado, tiene hoy todo el derecho del mundo de pedir apoyo militar internacional, y por eso yo, a pesar de que te duela y a pesar de que tengas miedo, a pesar de que te estés cagando de miedo, Diosdado Cabello, hoy reitero mi apoyo a las operaciones militares de Donald Trump en el Caribe. Muchas gracias a todos. Espero que pronto demos un programa como este de buenas noticias.